mandar o no a su casa a los funcionarios de Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Consejo Nacional Electoral. El coronel presidente se encargó en persona de enlistar en el aparato público a sus excompañeros de armas. Muchas entidades estatales quedaron bajo las órdenes de militares dados de baja. Y la cholocracia, término apadrinado por el supercuñado Napoleón Villa, fue extensa. Tyron Llerena Villa en la Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador. Manuel Zapata Villa en Petrocomercial. Cecilia del Pozo Villa en la misma filial de Guayaquil. Presley Villa en Petroproducción. Andrea Villa en el Consulado de Chicago. Guillermo Villa en el directorio de Pacifictel. Nancy Navas Villa en Andinatel. El cuñado de Napoleón como diplomático en Cuba. La hermana del coronel presidente fue cónsul en Argentina y al mes recibía $9.500 de sueldo, donde como embajador estaba un militar amigo que sacó a pasear a un acusado de tortura, violando a su arresto domiciliario. Janet Gutiérrez, la otra hermana de Lucio, alta funcionaria de la Presidencia de la República. Paola, tercera hermana en el BEDE para recibir un préstamo millonario sin cumplir los requisitos establecidos. Le siguieron en la lista otros familiares del coronel presidente. Olimpia Vargas Borbúa en el Consulado de Nueva York, Marta Hurtado Borbúa en la Presidencia de la República y su esposo en la Presidencia del Banco Nacional de Fomento. Aníbal Borbúa, tío del coronel en el FICE, Alex Hurtado Borbúa en el ECORAE, José Hurtado Borbúa en las obras públicas. Pacifictel se llenó de 87 cargos familiares. Su presidente, otro militar, el capitán Mauricio Galindo, abrió las puertas y se jugó $3.300.000 en pagos de liquidaciones y horas extras que investiga la Fiscalía. 200 puestos se crearon en Petroecuador. Las compañías estatales, telefónicas, eléctricas, petroleras fueron para exmilitares, familiares, allegados. Los bienes públicos quedaron a disposición de los nuevos jerarcas. Pero el descontento fue mayor cuando en no más de 15 días el nuevo gobierno del coronel anunciaba al país su primer paquetazo económico. Un conocido banquero dirigía las finanzas del país, el mismo que mantenía negociaciones avanzadas con el Fondo Monetario Internacional, contrariando uno de los principales postulados de campaña del coronel. No queremos una alza de las pensiones que en menos de un año se encuentre desfinanciada. Una protesta de jubilados que recayó en una huelga de hambre significó más de una docena de muertos, todos jubilados de la Seguridad Social. Se multiplicaban las jornadas de tensión. Movimientos indígenas se disponían a tomarse las vías de primer orden. Los mercados presentaban escasez de productos y la canasta básica familiar era inalcanzable para la mayoría de los trabajadores. Uno de sus amigos, por ejemplo, un coronel retirado, no pudo permanecer más allá de 16 días como ministro de Obras Públicas. Fue protagonista de declaraciones públicas que ya nos sorprenderían más. Sí estoy en condiciones de pedirles el 10% de coima a las empresas constructoras. Al Ecuador no le queda otra alternativa. Tenemos que despolitizar esas cortes de justicia. Estas palabras del día de su posesión quedaron en el aire. La Pichicorte cambió procesos, firmó sentencias y exculpó a políticos cuestionados. Era ya el principio del fin. Empezó a germinar el descontento reprimido. La gran farsa se develó y quienes fueron despreciados días atrás por el coronel presidente ya no aguantaron un día más. Uno de sus funcionarios reclutó a varios delincuentes
que desde los pisos altos del Ministerio de Bienestar Social empezaron a disparar a los forajidos. No duraron más de 10 minutos. Fueron detenidos. El ministerio en llamas y la caída de Gutiérrez era un hecho. Sin pena ni gloria, escapó en helicóptero. El ejército dio paso a la multitud. El coronel presidente se refugió en Brasil. Sus anteriores aliados aprovecharon para tomarse el Congreso y posesionar al vicepresidente. La democracia y del pueblo ecuatoriano. ¡Lo juro! Si así lo hacen. Con una enorme capacidad de convencimiento de masas, a quienes también divertía, Bucaram se acercaba al palacio. Estuve en Chimborazo, Chichichambo, Guambo, Gomote, ¡Vamos! Yo lo toque. ¡Ándala! Tengo la provincia de los ríos que me lo voy yo. Rosalía Arteaga, la guagua querida, sería su compañera de fórmula. Dos figuras que se complementaban. Él, la fuerza, la decisión, la autoridad, la violencia, el insulto, el populismo. Ella, la cultura, la estirpe, la suavidad, la sonrisa, la dulzura, la poesía. Tras 2 horas, el presidente Abdalá Bucaram dejaba clara su decisión de luchar contra la corrupción, firmeza ante la banca internacional y el Club de París. Ofreció reactivar el aparato productivo. Daría por primera vez, tal como lo manda la Constitución, el 30% del presupuesto para el sector educativo. Construiría 200.000 viviendas para los pobres. Quiero que viva el real capitalismo, dijo. El 5 de agosto viajó a Estados Unidos a buscar inversión en el país con una comitiva de 70 personas, compuesta por amigos, familiares y futbolistas. El 8 de septiembre grabó un disco compacto intitulado Un loco que ama y afirmó sentirse como Julio Iglesias. Si no soy así, yo no sé. ¡Bravo, bravo! Su hermana Elsa, que estuvo sindicada en un negociado en la alcaldía de Guayaquil, instaló su domicilio en el Palacio Presidencial. Estoy ayudando al señor presidente y entonces, como ustedes saben, hay que organizarse en los primeros tiempos, tal como es en todo gobierno. Muchas gracias. En un afán ególatra y de culto a su imagen, llamó Abdalá a la leche popular. Pretendió crear el Abdalafono, Abdalagua, todo con su nombre. Durante las festividades de Guayaquil, el presidente de la República, en el festival Un Solo Toque, estrenó su CD en el Coliseo Walter Paladines. Llevó a su hijo a Miami a un tratamiento contra la obesidad, acompañados de una comitiva de 100 personas, todos en el avión presidencial. Luego de presentar su plan de convertibilidad, fue criticado por el expresidente Rodrigo Borja. Abdalá contraatacó, calificó de burro al exmandatario. Que cuando le dije burro, ofendí al burro. El 11 de este mes vuela a Panamá y entrega $80.000 en billetes, agradeciendo de esta forma a lo recibido durante su exilio en el país itzmeño. Yo hago con mi plata lo que me da la gana, dijo Abdalá. El país entero se avergonzó, se acholó por las bufonadas de su presidente, convertido en el hazme reír del mundo. El 15 de agosto, a 5 días del nuevo gobierno, Santiago Bucaram, quien buscó durante los 6 meses de mandato de Abdalá su postulación para la alcaldía de Quito, le organizaron su fiesta de cumpleaños en el Salón de Presidentes del Congreso. Al pie de los retratos de quienes dirigieron el Parlamento, bailó y bebió hasta hartarse. Santiaguito para su hermano Abdalá, tejió con Luis Peñaranda, un obscuro personaje que transitó entre bastidores una intrincada red de corrupción. Desde su oficina se daban partidas presupuestarias a varios legisladores. Desde su oficina se otorgaban donaciones, conseguidas de recursos extrapresupuestarios a colegios y municipios, los que eran extorsionados para que compren computadoras, mobiliario y otros insumos, solo en las empresas de la red. 17 diputados cayeron tras las pesquisas. Peñaranda jugó.
El camarada, compañero de fórmula para la alcaldía de Guayaquil, el Robin del dúo dinámico, Alfredo Adum, puso mucha sal y pimienta al mandato. Sentado al frente del Ministerio de Energía, secretaría de la que dijo no saber nada, hostigó a los sindicalistas. Yo los voy a hacer vomitar hasta el último sucre que se han robado. Agredió a Marcelo Román, representante de la FETRAPEC y diputado alterno de Pachacuti. Lo mismo hizo con Miguel Izquierdo, al que cayó a puntapiés. Frente a las agresiones el día martes, los compañeros por parte del ministro de Energía y Minas, a eso de las 10:30 de la mañana, en el 10º piso del edificio Alpayana. Sonia Palacios, una funcionaria de Petroecuador, recibió un trompón de parte del ministro Adum. Ella lo acusó de intento de asesinato, pues la había amenazado a punta de pistola para que renuncie a su cargo. Acá ella dice que yo le he... ¿Dónde está la evidencia? Que le ha pegado y le ha apuntado. ¿Dónde está la evidencia? Acusó a la vicepresidenta de conspiradora, a quien ofreció llevar al Albañal, al Pantanal, al mundanal ruido. Sin ningún tipo de... Ella no pertenece al Ejecutivo, no es parte del triángulo, manifestó. Responsabilizo a mis detractores de los posibles ataques a mi honra y dignidad y las de mi familia. Tampoco la prensa estuvo libre de agresiones. Mira, tú te has saltado el mostrador y no te lo voy a permitir. No te lo voy a permitir. No te lo voy a permitir. Mira, yo te cojo en Canal 11 y yo te trituro. Te dedico 24 horas al día al canal. La ministra de Educación y Cultura ofreció una reforma curricular, dar una nueva oportunidad a quienes perdieron el año y entregar a la niñez desposeída la mochila escolar. Esto último fue el origen de uno de los negociados del régimen. Apenas 3.000 mochilas fueron entregadas a un grupo de 15.000 niños. 1.200.000 era el número que se había previsto entregar en los 4 años de régimen del PRE. El gobernador de la SOAI fue renunciado por negarse a pagar los destrozos y consumos que el obeso muchacho había producido en el Hotel Crespo de Cuenca. También se dijo que celebró con sus amigos la consecución del primer $1.000.000 obtenido, según las lenguas de la aduana paralela. Hecho ratificado por los pepudos, quienes declararon que para el presidente salían de la aduana 300 millones de sucres diarios. ¿Quiénes eran los pepudos? Los primeros pepudos, un grupo de fornidos guardaespaldas, fueron contratados para garantizar la seguridad de Jaime Roldós. Estuvieron al servicio de la familia Bucarán. Conocieron perfectamente los movimientos, aventuras y deslices de sus amos. Lo que, como responsable de cosas que jamás... Solo luego de la caída del Bucaramato se atrevieron a denunciarlos. Todo esto después de que, en un ajuste de cuentas con el subsecretario de Aduana, fueron acusados de plagio y apresados. Pero usted no se dio cuenta que contenían las maletas. Yo sí me di cuenta que contenían las maletas. Abrí y me encuentro con la sorpresa que habían fajos de billetes de 50.000 y también fajos de billetes de $100. Durante el régimen de Abdalá se utilizaron como seguridad a 4.500 policías, el 30% de todos los gendarmes del país. Ellos estaban encargados de custodiar a familiares, amigos, funcionarios, sus dependencias, oficinas, negocios, casas del régimen y también las casas de sus amantes. Puso al frente de la política económica a sus amigos, ricos banqueros, financistas de su campaña, Roberto Isaías y Álvaro Noboa. La totalidad de los sucres en circulación estarán respaldados por una reserva monetaria internacional de un monto equivalente. A partir de ese día tendremos un sucre sin ceros. Sin embargo, las medidas económicas no se hicieron esperar. Un paquetazo fiscal que preparaba el terreno para su plan económico. Luego que el Congreso negara algunas reformas tributarias, aplicó uno de los mayores ajustes fiscales. Desmesuradas alzas en las tarifas de teléfonos, 150% más. Electricidad, que se incrementó en un 500% para los pobres. Subió los precios de los servicios públicos. Eliminó el subsidio al gas doméstico, combustible que pasó de 2.900 a 10.000 sucres, aunque la especulación lo disparó mucho más.
Dispuso el cobro en los hospitales públicos y subió el pasaje del transporte popular. No paró el incremento mensual de los precios de la gasolina y otros derivados de petróleo. Se gravó los cigarrillos con el 300% y los licores con el 400%. Si quieren whisky, que paguen 1 millón, dijo el presidente, pero uno de sus allegados, importador de licores, ya se había provisto de la suficiente cantidad para satisfacer la demanda nacional, lógicamente, con pingües ganancias. También los ahorros tendrían un nuevo impuesto, al igual que los consumos especiales. Se anunciaron privatizaciones en los sectores eléctrico y petrolero. El Seguro Social entraría en un proceso de capitalización. Además, su plan de gobierno planteaba la extensión del periodo presidencial a 5 años y proponía una reforma constitucional para permitir la reelección del mandatario. En suma, el costo social era muy alto. El pueblo empezó a llegar hasta el palacio. La corrupción campeaba, la prepotencia y chabacanería gobernaban. La familia y la pandilla decidían. Los industriales, gremios, sindicatos, jubilados, mujeres, se hartaban. El 9 de enero, los periodistas salen a las calles a exigir respeto a la libertad de prensa y que cesen los ataques a los comunicadores. Las cámaras de la producción decidieron plegar al paro. Por primera vez en la historia, trabajadores e industriales iban juntos de la mano. Había tantas cosas que reclamar que fue fácil unirse, dijo el presidente de los industriales de Pichincha. El miércoles 5 de febrero, Quito amaneció con la Plaza de la Independencia militarizada. Lo que nació como un movimiento reivindicativo y de exigencias sociales se transformó luego en político y más tarde en movimiento nacional. En principio pidieron la derogatoria de las medidas, cambio en el manejo del poder y luego la renuncia o salida del presidente. Al mediodía del 5 de febrero, las marchas populares llegaron al Congreso y lo sitiaron. Se exigía la convocatoria a una sesión extraordinaria para analizar la aplicación del artículo 100 de la Constitución, que permitía la cesación del mandatario por incapacidad mental. Con la Constitución en la mano, adoptemos las resoluciones que convenga al interés del país y que convenga a los intereses nacionales. A las 19 horas con 5 minutos se instala la sesión para decidir sobre la crisis política. A los colegios profesionales. La moción del diputado Franklin Verduga, que pedía la cesación del presidente Bucarán, originó un profundo debate que mantuvo en vilo al país. Las horas más negras de Abdalá se iniciaban entonces. A las 22 horas con 20 minutos, la suerte estaba echada. Bucarán no era más el presidente. Ha sido declarada vacante la presidencia de la República y el doctor Fabián Alarcón Rivera ha sido elegido presidente constitucional interino de la República del Ecuador. En la tarde, el presidente interino, con el apoyo popular y escoltado por dirigentes políticos, intenta llegar hasta el Palacio de Gobierno. Bucarán lo desafía. A las 20 horas, el cesado presidente Bucarán abandonó furtivamente el palacio. Por favor, háganlo, por seguridad. ¿Por qué por seguridad? ¿Qué tipo de seguridad? ¿Qué no tienen que hacer nada que hacer aquí? No tienen a quién entrevistar. ¿El presidente de la República no ha sacado? No hay ningún funcionario ya. ¿Nos van a sacar? No, ustedes les pedimos de favor que salgan. En este momento me voy primero en escala a Panamá porque no hay... Abdalá Bucarán Ortiz, quien llegó a la presidencia 6 meses antes, huía del país en un avión privado. Su destino, tal como se lo había anticipado, incluso sugerido durante las marchas de febrero, fue Panamá, otra vez en el exilio, y ahora, ojalá para siempre. Una vez más ratificamos nuestro apoyo al procedimiento de consulta popular. Pienso que la respuesta del pueblo ecuatoriano debe ser un rotundo sí a esas 7 preguntas.
que pensamos que la democracia no existe si no hay independencia de funciones del Estado y que no cabe que la función de control sea elegida prácticamente a dedo por la función ejecutiva, que es la que debe ser controlada. Y por eso es perfectamente válido que el Consejo de Participación, que no ha funcionado, sea sustituido por el pueblo, por la votación popular directa, con severos requisitos para los candidatos respectivos. Siempre hemos dicho también que la reelección indefinida, es decir, eterna, de cualquier funcionario, no de uno, de todos, no es conveniente a la democracia. Lucharé porque el derecho del pueblo a elegir a quien sea cuantas veces quiera se mantenga. Eso es democracia. Mire, vea la diferencia. Si el presidente Correa me dice, ¿usted estaría de acuerdo que a mí el pueblo me reelija 5 veces? Si el pueblo quiere reelegir y lo he hecho bien, estoy totalmente de acuerdo. Esa es la democracia. La democracia no es, si es que me van a reelegir a mí, es bueno. Si lo van a reelegir al señor, es malo. Como a mí ya me han reelegido una vez, que sea 2 veces. Como al señor ya lo han reelegido 3, que sea 2, para que ya no lo puedan reelegir. Eso es lo que no es democracia. Obviamente estamos de acuerdo con que se derogue la reforma a la ley de plusvalía, porque atenta contra el derecho de la familia ecuatoriana a progresar. Año 1985, la época social cristiana. El entonces gobierno de León Febres Cordero era cuestionado por sus prácticas represivas y también por supuestos actos de corrupción. Imperaba la ley del más fuerte, especialmente en Guayaquil. Uno de los casos más comentados fue la polémica construcción de la vía perimetral. Y que se la estaban dando la obra a una empresa que estaba cobrando mucho más dinero. Y lo que estaban era desviando el trazado de la vía perimetral, aumentándole algunos kilómetros para que pase por un territorio que se llama Las Orquídeas, que eran propiedad de la familia de Nebot. Así lo demuestra una escritura notarizada en agosto de 1985 que involucra al entonces gobernador del Guayas, Jaime Nebot, y a su esposa Cintia de Nebot, a través de la empresa Ingersa. Vinculaban a La Orquídea con Guayaquil y entonces empezaron a vender los terrenos de La Orquídea a un precio superlativamente beneficioso, con una plusvalía anormal. Vera además dice que la perimetral tuvo un sobreprecio de al menos 9.000 millones de sucres, unos 50 millones de dólares de la época. Inclusive el Banco Mundial recomendó no construirla, ya que sus estudios demostraban que no iba a cumplir con su objetivo, el de disminuir el tráfico. Otro crítico fue el actual periodista de oposición Alfredo Pino Argote a través del editorial histórico Despilfarro, publicado en Diario El Universo. Sin embargo, sus denuncias quedaron en el olvido. En definitiva,
se consiguió que los propietarios de los terrenos, gracias a la tan defendida plusvalía, ganen dinero fácil. El Escuadrón Volante fue creado el 23 de mayo de 1985 con el apoyo del entonces comandante del regimiento Guayas, coronel Olger Santana, y del ex gobernador de la provincia, Jaime Nebot. El Escuadrón Volante subsistía gracias al apoyo de la empresa privada y del Banco Central del Ecuador. En estas tomas aparece el entonces presidente del Banco Central, el economista Carlos Julio Emanuel. Se ha hecho presente a tender la mano a la ciudad y a la policía. Inclusive está el yerno de Febres Cordero, Miguel Orellana, y en la parte de atrás, Gustavo Gallegos, también incriminado en el caso Restrepo. El Escuadrón Volante operó en casi todo el gobierno de León Febres Cordero. Entre las causas de su desaparición figuran el económico y también por la denuncia de los organismos de derechos humanos sobre detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y ejecución extrajudicial. Y repito, esto no es orden de tirar a matar, esto es orden de tirar a vivir. Ya saldrán las cotorras nuevamente a clamar por los derechos humanos. Eliminar 500 casos de tortura y 150 desapariciones, en donde consta el caso más conocido, como es el de los hermanos Restrepo. Ven para mearte, insecto, no puedo pegarte, tengo que mearte. Ven para mearte, maricón. Rata. ¡Quiere ser presidente y borracho insultado del Congreso Nacional! Un mismo grupo. Pocas caras. Una sola actitud. La violencia extrema en su máximo nivel. Andrés Roche, el mejor representante. Es el asambleísta que parece manejar a los violentos, ya que no falta a ningún acto pendenciero. Andrés Roche en la agresión a la caravana presidencial de la Universidad Católica. Andrés Roche en los escrutinios de la consulta popular en la delegación electoral del Guayas. Andrés Roche en la audiencia de acción de protección por el monumento a Febres Cordero. Tras él, una veintena de violentos, hombres y mujeres, como esta señora, aquí en la delegación electoral. Acá, en la audiencia por el monumento a Febres Cordero. Entre ellos, Gustavo Zúñiga, alto funcionario del municipio de Guayaquil. En todas las agresiones a los comerciantes informales. 17 perdigones en todo el cuerpo. ¿Esos perdigones provinieron de quién? Posiblemente de ellos, señorita. Ellos ni siquiera pueden defenderse, no pueden disparar a nadie. Y en las agresiones a los funcionarios del Instituto Nacional de Patrimonio. No, pues esos son delincuentes. Gustavo Zúñiga, en todo lado. Cintia Viteri, Madera de Guerrero. Aquí, en las agresiones en la delegación provincial electoral.
en lo que parecerían ser instrucciones que se estarían emitiendo a los violentos que atacaron salvajemente a funcionarios oficiales. Aquí. Y las supuestas instrucciones del asambleísta Cintia Viteri pudieron haber sido ejecutadas segundos después. Aquí, uno de los más violentos, personaje que se lo veía en la sala cercano al asambleísta Cintia Viteri. Es decir, empleados municipales. ¿Cómo? ¿O Claro, no? estaba lleno de empleados municipales, yo los conozco, puedo dar hasta los nombres. Y ellos sí podían entrar, pero cuando se trataba de que entre gente nuestra, y lo peor es que había un policía que era el que le obedecía a Andrés Rocha. Yo presencié antes cómo a los compañeros de Diabluma les agredieron. ¿Ya? Y la policía lo único que hacía es ya sí y nada más. Es la violencia extrema que practican desde todos los puntos. La misma violencia que se pone de frente incluso contra un juez que se atrevió a pedirles explicaciones. Se la practica incluso dentro del mismo Consejo de Guayaquil. En el 2009, el concejal Octavio Villacreces sufrió lo que muchos. Por oponerse a la mayoría del consejo, fue golpeado por un mismo concejal. Todas las sesiones es lo mismo, la gritería, el insulto, no me dejan hablar. Y por último va la patada por la espalda. Cobardes que están aquí agrediendo. Esto no es democracia, esto es salvajismo y no es justo. Bueno, primero te felicito por todo, ¿no? Todo muy bien. Hagamos la lista entre todos y después la chequeamos. La lista, hermano, anda haciendo la tuya, yo también te la voy a hacer. Hermano, hay que hacer al presidente, vicepresidente, ministro de Estado, autoridades de control y poner asesores. Hay que darle no puedo poner para hablar tipo, ¿no? Tú pones presidente, vicepresidente, ministro de Estado. ¿Me comprendes? Ministro de Estado, asesores económicos. Yo hago la lista, hermano. Ya. La noche del 26 de noviembre de 1998, una mayoría de legisladores, socialcristianos y demócratas populares, sin el apoyo de la minoría que abandonó la sesión, ponía el visto bueno al artículo 22 de la Ley de Reordenamiento en materia económica en el área tributario-financiera. Se creaba la AGB, con los votos de Jaime Nebot Saadi, quien incluso mocionó ratificar el texto de primer debate. Javier Neira, Cintia Viteri y todo el bloque social cristiano. Leopoldo Vaquerizo, entonces diputado oficialista de Yamil Maguad. Todos abrieron los brazos a Maguad y a su secretario de administración, Jaime Durán Barba, quien hoy maneja encuestas de opinión desde la firma Informe Confidencial. En esa misma ley, el Congreso aprobó una iniciativa del diputado social cristiano Jaime Nebot para aplicar un impuesto a la circulación de capitales, lo que se conoció como la Ley Nebot, el 1% a todo tipo de transacción bancaria. Así, se dio la venia al salvataje bancario que en pocos meses se convirtió en atraco bancario. Para remediarlo no se hizo nada. Las muertes por la crisis bancaria quedaron impunes. Los políticos que auspiciaron el salvataje bancario desde el Congreso nunca actuaron. En su lugar, salieron en defensa de un banquero que semanas después fue detenido por la policía. En Guayaquil se organizaron marchas para defender a quienes quebraron los bancos. ¡Yo no me ahuevo jamás! Y tampoco hicieron nada para promover la mayoría de los juicios penales iniciados en contra de los accionistas de los 16 bancos quebrados. Fuentes periodísticas dan cuenta del inicio de 64 procesos judiciales, de los cuales apenas 8 terminaron con sentencias condenatorias. 29 de los 64 juicios concluyeron sin posibilidad de reabrirlos.
19 acusados han sido absueltos y 2 causas prescribieron, es decir, caducaron. 13 procesos están suspendidos indefinidamente hasta contar con la presencia de los acusados. 21 entidades financieras con procesos penales. Y no estamos hablando de 4 años de funciones. Estamos hablando de más de 16 años de poder social cristiano en un Guayaquil sin servicios básicos. Por eso es que, en muchas partes de la ciudad, el exitoso modelo de desarrollo deje a sus habitantes con el agua más cara del planeta. Las necesidades insatisfechas son tan grandes que en los asentamientos humanos irregulares es donde se registra el mayor número de delitos violentos. Lugares donde no existen los servicios básicos y donde los traficantes de tierra han formado verdaderas mafias para sangrar a los más necesitados. Traficantes que por años han estado vinculados al Partido Social Cristiano, hoy Madera de Guerrero, como bien lo conoce todo Guayaquil. Decimos ahora que el exitoso modelo de desarrollo sí se puede ver con claridad en zonas como San Borondón, barrios privados con todos los servicios, zonas excluyentes y por lo tanto limitadas a un grupo cerrado y exclusivo. Este es el exitoso modelo de desarrollo que no se conoce en el Guayaquil profundo, en el Guayaquil mayoritario, en el Guayaquil con gente de a pie.